Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buena tarde, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Buen año. Igualmente, Adán, felicidades a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Arturo. Y leía tu artículo de las predicciones económicas para este 2023 y destaco que problemas estructurales, rezagos productivos, aumentan precios y déficit en comercio exterior que lleva a nuestra economía en un estancamiento. Digamos que eso es un resumen que yo hago de lo que leía acerca de lo que ya estabas escribiendo tú, pero a ver, vamos a desmenuzarlo, Arturo. ¿Sí ves un estancamiento de nuestra economía para este año? Mira, la cuestión es de que a pesar de esta recuperación de la que se señalaba anteriormente del 2021 y 2022, no hemos recuperado los niveles que existían en el 2018. O sea, el tercer trimestre, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2022 es menor que el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2018. Y de hecho, los datos recientes de octubre, noviembre, que ya aparecieron, traen una desaceleración de la actividad económica. De ahí que este crecimiento que se señalaba de 3.1% para el 2022 no creo que se vaya a cumplir en absoluto. ¿Y por qué? Porque hemos estado con políticas de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, recortes presupuestales, de estabilidad del tipo de cambio que te abarata las importaciones, que desplazan a la producción nacional, y de ahí que los rezagos productivos que la economía mexicana enfrenta, y tenemos déficit de comercio exterior creciente, es decir, venimos importando, comprando al exterior más de lo que vendemos. Y la economía mexicana ha venido dependiendo de las variables externas, es decir, ha venido dependiendo del comportamiento del precio del petróleo, de las exportaciones, de las remesas, de la entrada de capitales, y en este contexto de incertidumbre y de desaceleración de la actividad económica mundial, que está ya presente y más se va a agudizar en el 2023, lógico, nos va a afectar. O sea, México no tiene asegurada entrada de capitales para financiar el déficit de cuenta corriente, para financiar el pago del servicio de la deuda, para seguir manteniendo estable el tipo de cambio. Y seguiremos en este entorno de aumento de la tasa de interés para que el capital venga y no se vaya, aumento de la tasa de interés que presiona negativamente sobre las finanzas públicas y del sector privado, tomando en cuenta que estamos altamente endeudados, tanto el sector público como las familias y las empresas. Entonces, eso se traduce en disminución de la inversión, disminución del consumo, que te frena la actividad económica. Y de ahí que nos vamos, lógico, a sumar a este contexto de desaceleración de la economía mundial. La misma presidenta del Fondo Monetario Internacional el día de ayer dijo que el 2023 vamos a crecer menos que en el 2022, y habló de la desaceleración de la actividad económica de Estados Unidos, de China y de Europa. Y México, repito, no tiene manejo soberano de la política económica para crear condiciones de crecimiento, porque el crecimiento te requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público, cosa que no tenemos. Oye, Arturo, ¿el conflicto Rusia-Ucrania seguirá afectando el entorno internacional? Este conflicto que no se le ve al momento una solución, pero sí seguirá afectando la actividad de manera global. Sí, o sea, a pesar de que algunos países de Europa han avanzado en lograr suministros alternativos, o sea, diversificando el suministro de estos productos, del gas, de la gasolina, de fertilizantes, de granos básicos, sigue el problema. O sea, siguen, ya bien, si bien no han aumentado ya tanto el precio de los insumos de la canasta básica, de los granos básicos, sigue estando presente. Y de hecho hay analistas en Estados Unidos que están señalando que Rusia va a aprovechar el invierno que está presente en enero o febrero para hacer un ataque de mayores dimensiones hacia Ucrania, y esto vendrá a recrudecer el conflicto y por lo tanto vendrá a tener repercusiones sobre los precios de los insumos básicos, y por lo tanto la inflación mundial seguirá afectando más sobre todo a Europa, pero también a la economía mundial. COVID-19, una pandemia con menor intensidad aparentemente en este 2023, tendrá todavía
sus residuos de afectación económica en el mundo? Fíjate, Adán, hay que recordar que hace 3 años el COVID-19 empezó en China y instrumentó medidas muy drásticas justo para frenarlo. Y a raíz de las protestas de las últimas semanas o meses en China, el gobierno tuvo que flexibilizar los confinamientos. Y ahí está, de nuevo la pandemia creciendo. Hay datos de que más de 1 millón de contagios diarios, aunque lógico ya no es el número de muertes. Bueno, no, de hecho China fue el país con menos muertes que tuvo con respecto al COVID, por las medidas que tuvo. Pero está el temor de que vuelvan de nuevo los confinamientos. No solamente en China, sino si al propagarse de nuevo esta pandemia pasa a afectar a otras economías y de generalizarse en alguna medida, aunque sea leve, el confinamiento te afectará la dinámica económica más de los países, tomando en cuenta que todos están con alta tasa de interés y austeridad fiscal. Eso es. Ahora, esta actividad económica en nuestro país, ¿qué nos dice esto que se presume tanto, que tenemos un superpeso, tenemos una moneda que ha sido las mejor apreciadas en el mundo? ¿Esto realmente le sirve algo a nuestra actividad económica, a nuestras perspectivas del 2023? Mira, Dan, bueno, yo tengo muchos años trabajando el tema de la paridad cambiaria y de hecho toda crisis reciente en México ha sido antecedida de un peso fuerte. ¿Por qué razón? Porque este peso fuerte de dólar barato te abarata importaciones, las importaciones desplazan a la producción nacional, pasamos a tener menos crecimiento productivo, menos crecimiento económico, pasamos a tener mayor déficit de comercio exterior, importamos más allá de lo que exportamos y esto nos lleva a depender de entrada de capitales. Y esa entrada de capitales se exige tener una tasa de interés por arriba de Estados Unidos para que el capital venga y no se vaya. Y esa alta tasa de interés me sigue frenando la inversión, me sigue frenando el crecimiento económico. Entonces, esta estabilidad del tipo de cambio también lo festinaba Fox cuando era presidente, también lo festinaba Felipe Calderón cuando fueron presidentes, y decía, no, dice, al país le va bien porque el peso es fuerte. No, la fortaleza de una economía, Adán, la da el crecimiento de su capacidad productiva, su crecimiento industrial, su crecimiento agrícola, su generación de empleos bien remunerados, cosa que no tenemos. La fortaleza del peso favorece al sector financiero, que es el que controla la moneda. Ese capital financiero que viene aprovechando la tasa de interés quiere la estabilidad peso-dólar porque al salir le va a salir el dólar más barato que cuando entró. Entonces gana por todos lados, tanto por la alta tasa de interés como por el dólar barato que va a comprar al salir. En cambio, repito, afecta a la esfera productiva y afecta al crecimiento económico. Entonces el gobierno actual, por más que se dice antineoliberal, sigue con las mismas políticas económicas a favor del sector financiero. Esta austeridad fiscal, alta tasa de interés, esta estabilidad del tipo de cambio favorece al sector financiero. Ahí está, la banca sigue ganando lo que quiere, en cambio el sector productivo está rezagado, tenemos cada vez menos crecimiento, no hemos recuperado los niveles del 2018 y siguen los problemas de desempleo y subempleo. Eso es. Oye, por último, Arturo, nada más preguntarte, varios estados de la República han implementado aumentos en diferentes contribuciones porque ven problemas en la baja en su presupuesto. ¿Esta recaudación estatal de impuestos estatales o placas, por ejemplo, refrendos vehiculares, le servirá para mejorar su economía en los estados? Mira, la cuestión, Adán, es de que en un contexto de desaceleración de la actividad económica, donde no crece el ingreso de las empresas e individuos, no puedes incrementar impuestos, porque al incrementar impuestos más deterioras el poder adquisitivo de las familias y de las empresas y menos capacidad hay para invertir o para consumir. Entonces esto vendrá a disminuir más la demanda y la actividad económica. Lo que el gobierno federal tiene que hacer es incrementar el presupuesto de estados y municipios y también el Banco de México lo que tienen que hacer es no seguir aumentando la tasa de interés, repito que son las causantes de la problemática económica en la cual estamos. Es decir, no se justifica que en un contexto donde se avecina una recesión económica se mantengan altas tasas de interés, se mantenga la austeridad fiscal, recortes presupuestales y políticas, repito, que favorecen al sector financiero.
esta estabilidad peso-dólar nos ha salido muy cara. ¿Por qué? Porque no tenemos política económica para el crecimiento. Porque el crecimiento económico te requiere baja tasa de interés y te requiere incremento del gasto público, cosa que no se instrumenta justo porque temen que eso te va a llevar a la inflación y a la devaluación de la moneda. El problema del país no es la inflación, el problema del país es la falta de generación de empleos bien remunerados, la falta de desarrollo industrial y agrícola para depender menos de importaciones y ser menos sujetos a la inflación internacional como ha venido aconteciendo. Pues Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias, como siempre, y por compartir ahora estas perspectivas en este 2023. Muy buenas tardes y lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias.